En noviembre de 2020, un hombre bastante inocuo entró en una comisaría de policía en el norte de Londres e informó educadamente a un oficial que deseaba presentar una denuncia. Cuando se le pidió una breve descripción del crimen, el hombre le dijo al oficial que había sido agredido y, después de una breve espera, lo llevaron a una sala de entrevistas para dar una declaración. Establecida hace casi 200 años, la Policía Metropolitana de Londres se esfuerza por mantener el orden en una de las ciudades más grandes, ricas y con más historia del mundo. Y como pueden imaginar, no es una tarea fácil. En las últimas 2 décadas, Londres ha soportado ataques terroristas, robos de diamantes de varios millones de libras y violentos disturbios que dejaron muchas áreas de la ciudad quemadas y cicatrizadas. Así que, como pueden imaginar, sus oficiales de policía prácticamente han visto de todo. Pero lo que ese hombre de aspecto inocuo le dijo a los oficiales de policía en esa comisaría de Tottenham en noviembre de 2020 fue quizás la cosa más singularmente horrorosa que cualquiera de ellos había escuchado. La víctima explicó que en septiembre de 2019 visitó la casa de un hombre noruego de 46 años, llamado Marius Gustafsson, que vivía en un edificio de apartamentos cercano. La pareja comenzó a consumir narcóticos juntos, y una vez ebrios, Gustafsson coaccionó a su desafortunado invitado a desnudarse antes de usar un bisturí extremadamente afilado para abrirle el escroto. La víctima luego le dijo a la pareja de horrorizados oficiales que, en lugar de ir corriendo a un hospital para recibir tratamiento por la herida, simplemente regresó a su casa con la esperanza de que sanara por sí sola. Sin embargo, la escisión escrotal superficial pero excruciante no sanó por sí sola y con el tiempo se infectó dolorosamente y peligrosamente. Los 2 oficiales estaban asombrados mientras la víctima describía cómo, en lugar de visitar un hospital, había regresado al apartamento de Gustafsson en diciembre de 2019 con el propósito de que le quitaran los testículos por completo. Gustafsson había invitado a un conocido para que se uniera a ellos, un ex asistente quirúrgico de 57 años, llamado David K.S., quien aparentemente se ofreció para ayudar a amputar los genitales de la víctima. Pero, sin que la víctima lo supiera, K.S. no estaba allí para ayudar. Cuando se le preguntó qué tipo de anestesia se le administraría, la víctima fue informada de que no se le administraría ningún sedante. La anestesiología era una ciencia muy exacta, le dijeron, y si se le daba la dosis incorrecta, podría no despertarse nunca más. La víctima creyó que esto era un indicio de que sus compañeros tenían sus mejores intereses en mente, cuando en realidad querían que experimentara tanto dolor como fuera posible. Después de configurar uno de sus teléfonos inteligentes para grabar el procedimiento, Gustafsson ordenó a la víctima que consumiera una gran cantidad de alcohol para adormecer tanto dolor como fuera posible. Habiendo bebido todo lo que pudo soportar, la víctima fue atada y restringida. Sin embargo, ninguna cantidad de alcohol hubiera sido suficiente para acallar sus gritos en el momento en que se le aplicó una abrazadera metálica para ganado en los testículos. La víctima explicó que, después de la dolorosa abrazadera, esperaba que la siguiente sensación dolorosa fuera su amputación. Pero en lugar de quitarle los testículos, Marius Gustafsson tomó un hierro candente y quemó las letras E y M en la parte posterior de su muslo. «¿Qué me has hecho?», gritó la víctima, pero en lugar de responder a su pregunta, Marius Gustafsson ordenó a la víctima que declarara su servidumbre eterna hacia él y que el procedimiento no continuaría a menos que lo hiciera. Desesperado por poner fin a su sufrimiento intolerable, la víctima gritó en sumisión, declarando a Gustafsson como su señor y maestro de por vida. Pero el hombre mismo no estaba satisfecho. Obligó a la víctima a proclamar repetidamente su subyugación hasta que finalmente Gustafsson ordenó al asistente quirúrgico que comenzara su trabajo espantoso. Fascinado por el fornido escandinavo, K.S. dio un paso adelante con un bisturí afilado y, a la orden de Gustafsson, cortó profundamente en los genitales de la víctima. Sin embargo, en el proceso de quitar el primero de los 2 testículos de la víctima, K.S. pareció revertir su curso de acción previsto. En lugar de quitar los testículos de la víctima, los volvió a meter en su escroto abierto y luego cosió la herida con varias puntadas irregulares. Horrorizada, la víctima exigió que el asistente quirúrgico completara el procedimiento,
pero le dijeron que la operación había comenzado a salir mal. No está claro si esto es verdad o si Gustafsson había dirigido a KS a mentirle a su aterrorizada víctima, pero lo cierto es que pronto se le ordenó a la víctima que abandonara el apartamento de Gustafsson y, por una buena razón, obedeció. Cuando se le preguntó por qué había regresado al apartamento de Gustafsson en lugar de buscar atención médica, la víctima explicó que el noruego era tanto intensamente carismático como astutamente manipulador. Habiendo conocido por primera vez a Gustafsson mientras sufría de una depresión extrema, se dijo que el noruego había cautivado a la víctima de la misma manera que un líder de culto podría cautivar a un potencial seguidor. Luego, una vez que la víctima estaba firmemente bajo su hechizo, Gustafsson lo introdujo en el mundo de la llamada modificación corporal. La víctima llegó a conocer a varios de los miembros del círculo íntimo de Gustafsson, hombres que compartían su enfermiza fascinación por las cirugías amateur. Pero sobre todo, el interés de los hombres parecía centrarse en un procedimiento particular: la castración masculina. Al principio el grupo de personas que me presentó fue acogedor y agradable, dijo la víctima, pero en retrospectiva, puedo ver lo manipulador y coercitivo que realmente era. A lo largo de varios meses, Gustafsson y sus seguidores convencieron a la víctima de que sería más feliz después de la eliminación de sus genitales. Se enfocaron en los problemas que tenía con mi identidad de género, dijo la víctima a la policía. Me dijeron que la castración me arreglaría, que era una elección de estilo de vida y que si mi terapeuta preguntaba, debía decir que era mi idea, no de nadie más. La víctima luego se dijo que había roto a llorar mientras describía sus genitales como mutilados, cómo desesperadamente necesitaba la ayuda de un urólogo entrenado, y cómo había estado luchando con el impulso de asesinar a Marius Gustafsson durante algún tiempo. Cuando se le preguntó por qué no había contactado a la policía antes, la víctima explicó que tenía preocupaciones legítimas por su propia seguridad. Afirmó que los seguidores de Gustafsson sumaban decenas de miles y que dirigía algún tipo de culto de castración en línea desde la comodidad de su apartamento en Tottenham. Poco después de que la víctima firmara una declaración, los oficiales de la Policía Metropolitana visitaron a Gustafsson y tras una búsqueda en su apartamento, encontraron una variedad de parafernalia profundamente preocupante. Varios ganchos de acero conocidos como elastrators, del tipo que se utiliza tradicionalmente para castrar ganado, se encontraron en su propiedad, junto con una variedad de otros elementos sospechosos, incluidos forceps, electrodos, catéteres y bisturíes. Gustafsson fue arrestado, pero al ser detenido, los oficiales observaron que le faltaba una pierna. Se hacen ciertas disposiciones para los prisioneros discapacitados, y los oficiales de policía de Tottenham intentaron hacer que estuviera lo más cómodo posible durante su detención. Pero durante una breve investigación sobre cómo Gustafsson perdió su pierna, los oficiales descubrieron algo espantoso. La gran mayoría de las amputaciones de extremidades en el Reino Unido son el resultado de accidentes automovilísticos. Sin embargo, según su historial médico, la pierna de Gustafsson fue amputada después de que reportara al hospital con una grave congelación. Una vez que todo el tejido de su pierna estaba muerto, Gustafsson contactó con los servicios de emergencia y fue trasladado rápidamente al Royal Free Hospital en el vecino Camden. Fue allí donde le amputaron la pierna de manera rápida, tras lo cual permaneció en el hospital recibiendo atención las 24 horas durante 2 meses completos. Tras su alta, Gustafsson estaba atado a una silla de ruedas, y dado que ya no podía trabajar con la frecuencia o intensidad que le gustaría, llegó a reclamar casi 20.000 libras en cheques por discapacidad entre julio de 2019 y octubre de 2021. Sin embargo, este no fue el único acto de automutilación al que Gustafsson se sometió. Poco después de su arresto, Gustafsson fue acusado de 5 cargos de causar daño corporal grave con intención y un cargo de hacer una fotografía indecente de un niño. Al principio Gustafsson negó todos los cargos, pero a medida que la investigación sobre sus actividades nocturnas se profundizaba, la policía descubrió una lista de criminalidad espeluznante. El 18 de febrero de 2017, Gustafsson contactó a un acompañante masculino de 29 años llamado Damien Burns. Solo unos meses antes, la pareja se había conocido a través de una aplicación de citas en línea, y en el proceso de discutir sus fantasías más profundas y oscuras, Gustafsson confesó su deseo de castrarse a sí mismo.
Pero no solo eso, quería que Burns lo ayudara a hacerlo. Burns dijo más tarde que inicialmente dudaba en asistir en el procedimiento. «No tengo problema con eso», le dijo a Gustafsson a través de un mensaje de texto, «pero no perderás mucha sangre y casi morirás». Gustafsson entonces explicó que había estudiado varios métodos seguros de castración y que había realizado el procedimiento exitosamente en no menos de 26 hombres diferentes, pero que ahora era su turno de convertirse en lo que describía como un null, una palabra derivada del término nulificación genital. Para asegurar su asistencia, Burns fue ofrecido el equivalente a $750. Sin embargo, se estableció más tarde que esto solo constituía un pago inicial y que a Burns se le prometió una suma mucho mayor de dinero a cambio de su participación. Gustafsson explicó que grabaría todo el proceso de castración y que el video editado se subiría a un sitio web que él poseía y operaba. Cuando Burns preguntó cómo se llamaba el sitio web, le dieron un nombre que vivirá en la infamia: unmakermaker.com. El video que se subió más tarde al sitio es quizás uno de los metrajes más gráficamente perturbadores que jamás se podrán ver. No solo es el video intensamente espeluznante, sino que los tonos distintivamente eróticos que contrastan marcadamente con la realidad de la situación hacen que el metraje sea aún más difícil de ver. Tras la finalización del espantoso procedimiento, en el que se utilizó un cuchillo vegetal rojo, Burns mira directamente a la cámara y dice: «Bueno, eso es uno para la lista de deseos». Gustafsson entonces contactó a los servicios de emergencia, diciéndole al operador: «Intenté hacer una cirugía y es un poco más que una circuncisión». Fue llevado de urgencia al hospital y luego derivado a una unidad psiquiátrica para su evaluación, donde le dijo a los doctores que había sido un participante voluntario en su propia castración y que estaba perfectamente cuerdo. A pesar de las reservas de los médicos del NHS, Gustafsson fue liberado después de solo 72 horas, momento en el cual casi de inmediato se puso en contacto con Damien Burns. Burns, quien confesó haber vomitado al salir del apartamento de Gustafsson, fue informado de que se habían organizado varias castraciones adicionales antes de ser invitado de nuevo a ayudar como, y cito, un ayudante sexy y pervertido. Durante los siguientes 2 años, Burns fue pagado con más de $2,000 por participar en varios otros actos de mutilación intencional, pero no era el único secuaz maníaco de Gustafsson. Después de su arresto en noviembre de 2020, la policía descubrió que Gustafsson había estado comunicándose con un joven llamado Jacob Creamy Appleby. Él y Gustafsson se conocieron por primera vez en septiembre de 2018, cuando Jacob tenía solo 17 años, y después de establecer una mutua atracción y una especie de relación paternal torcida, Gustafsson comenzó a introducir al joven Jacob en el mundo de las modificaciones corporales. En un punto, Gustafsson se jactó de que guardaba los testículos de sus víctimas voluntarias en frascos de líquido preservante, a lo que Jacob respondió: «Eso es asombroso». Luego, después de asegurarse de que Jacob participaría voluntariamente en sus pérfidos planes, Gustafsson lo invitó a ayudar en el proceso de amputarse su propia pierna. En lo que es francamente un intercambio de mensajes de texto sorprendente, Jacob parecía encantado ante la perspectiva de ayudar en la eliminación de la extremidad de su nuevo amigo. Creía que presenciar tal proceso sería asombroso, y que no podía esperar para ver cómo se vería Gustafsson tras la amputación de su pierna. Comenzaron a discutir los métodos más seguros para que Gustafsson pudiera remover su propia apéndice sin desangrarse, y después de meses de discusión, idearon un plan diabólicamente ingenioso. El 21 de febrero de 2019, un Jacob Creamy Appleby de 18 años viajó desde su casa en el suburbio londinense de Epsom hasta el apartamento de Marius Gustafsson en Tottenham. Gustafsson recibió al joven dentro y luego lo condujo a su cocina, donde Jacob observó que un gran bote de basura de plástico había sido llenado con una mezcla de agua y hielo. Durante las siguientes 8 horas, Gustafsson mantuvo su pierna sumergida en el líquido helado, con Jacob añadiendo más y más hielo para asegurar que el agua permaneciera gélida. Al igual que muchos de los otros procedimientos que supervisaba, o en los que participaba, Gustafsson grabó un video del proceso. El metraje comienza de manera bastante inocua, y tiene el aire de un video viral de mediados de los 2010, pero a medida que pasan las horas, los procedimientos toman un aire profundamente siniestro. En un punto,
Jacob y Gustafson comparten risas mientras el primero arroja vastas cantidades de hielo al bote de basura. En otro, la pareja celebra cuando Gustafson anuncia que ya no puede sentir su pierna. Cuando la magnitud de las actividades de Gustafson se hizo evidente, redadas coordinadas de la policía en Londres, Escocia y Gales del Sur resultaron en el arresto de no menos de 10 de sus supuestos cómplices. El apartamento de Gustafson fue registrado extensamente por segunda vez, y durante una búsqueda detallada de su dormitorio, los oficiales de policía encontraron su pene cercenado pero preservado en un escondite detrás de una cómoda. La policía también descubrió material de explotación infantil en la computadora portátil de Gustafson, así como imágenes de zoofilia que había compartido con varios otros hombres en línea. Otros arrestados bajo sospecha de producir videos para un makermaker.com incluyeron a un hombre rumano de 30 años de edad en Gretna, Escocia, quien se dice que estuvo involucrado en 2 procedimientos, a un exmiembro retirado de 64 años de la Royal Society of Chemistry, que fue arrestado en su hogar en Surrey el 2 de febrero de 2022, y que admitió haber participado en un total de 9 castraciones en callejones, así como haber suministrado a Gustafson kits de bisturí y sutura. También se descubrió que guardaba genitales en una caja de mantequilla Clover, etiquetada como setas mordidas. David K.S., de 61 años, estuvo involucrado en 4 incidentes de castración completa, incluyendo el procedimiento deliberadamente mal realizado que resultó en la caída del grupo. Durante 11 años, ocupó un puesto como asistente doméstico en el Servicio Nacional de Salud de Gales, pero no poseía formación médica formal. Janice Atkin, de 39 años, había estudiado brevemente medicina veterinaria y utilizó lo que había aprendido en la eliminación de los genitales de 8 hombres. También fue arrestado en conexión con las castraciones un hombre alemán de 61 años llamado Stefan Scharf, así como el novio de David K.S., de 32 años, Ashley Williams. Damien Burns y Jacob Creamy Appleby también fueron arrestados, con cada uno dando una descripción detallada de cómo operaba el sitio web Unmakermaker. Aunque Gustafson regularmente contactaba a víctimas potenciales a través de la llamada web profunda, Unmakermaker.com se escondía a plena vista en la web de fácil acceso. El sitio web tenía planes de membresía en varios niveles, con opciones básicas, premium y VIP, esta última costando a los usuarios más de $1,000 por año. Uno de los videos VIP incluía metraje de Gustafson sometiendo a un niño de 16 años a tortura genital, en el que se colocaban electrodos en los genitales del niño, y mientras administraba choques de bajo voltaje pero altamente dolorosos, Gustafson obligaba al niño a declarar su servidumbre eterna hacia él. En otro video, Gustafson animaba a un hombre sueco a amputarse diferentes partes de sí mismo. En 2 grabaciones de FaceTime filmadas con 3 días de diferencia, en el primer video, Gustafson se puede escuchar diciendo, «Sabes lo que tienes que hacer», animando al hombre mientras duda por un momento antes de finalmente comenzar el acto de automutilación. En el segundo video, Gustafson aparece bebiendo una bebida alcohólica antes de decirle a la víctima que se castre por completo. Cuando el hombre duda por segunda vez, Gustafson parece percibir su miedo y se ríe. El hombre es incitado repetidamente a continuar con el acto, y con un grito estremecedor de dolor, finalmente lo hace. Gustafson luego le dice al hombre que coloque sus apéndices amputados en un congelador, y le instruye a contactar a los servicios de emergencia para salvar su propia vida. En otro video de castración, Gustafson se puede escuchar diciendo, «Eso fue mucho más rápido que el último, y un corte tan bonito». Luego muestra el testículo removido a la cámara, mientras miles de sus seguidores más leales observan a través de una transmisión en vivo. Tras este procedimiento en particular, Gustafson añadió los apéndices amputados de la víctima a una ensalada que preparó, todo para el deleite de su audiencia en vivo, y luego se los comió crudos. En el juicio de Gustafson, la principal fiscal del caso, Caroline Carberry, dijo que es una característica increíble de este caso que el sitio web operara a plena vista, no en la web oscura, sino accesible para cualquier persona que tropezara con él o tuviera la inclinación de buscarlo. El metraje contenido en el sitio web, continuó Carberry, es extremadamente explícito y los usuarios podían pagar para suscribirse o comprar videos individuales.
También tenemos evidencia de que el acusado ganó cerca de 300,000 libras durante los 4 años del complot de un total de 22,840 y un suscriptores globales. El abogado defensor de Gustafsson le dijo al tribunal que el desencadenante de la caída de su cliente en la locura fue soportar un amargo divorcio en 2016. El matrimonio lo mantenía estable, dijo. Cuando terminó, lo envió en espiral, y tuvo el deseo de ser el arquitecto de su propio cuerpo. Su modificación le llevó a sentimientos de empoderamiento. Parece a primera vista ser algo que se ha convertido en una adicción para él. El abogado defensor también dijo al tribunal que su cliente había sido diagnosticado con un raro trastorno psicológico conocido como trastorno de identidad de integridad corporal, y que fue esto lo que explicó su deseo de tener partes del cuerpo removidas. Al concluir el juicio, Gustafsson admitió haber cometido 5 cargos de causar daño corporal grave con intención, poseer propiedad criminal y distribuir 2 videos indecentes de un niño entre enero de 2017 y enero de 2020. Damian Burns, el acompañante que ayudó a Gustafsson con su propia castración a principios de 2017, fue encarcelado por 5 años en enero de este año por un cargo de causar daño corporal grave con intención. El novio mucho más joven de Gustafsson, un Jacob Creamy Appleby de 23 años, fue encarcelado por 3 años y 8 meses, mientras que Nathaniel Arnold, de 48 años, quien se cree que cortó uno de los pezones de Gustafsson en 2019, recibió una sentencia de prisión suspendida de solo 2 años. Estas sentencias se dictaron los días 4 y 5 de este mes, mayo de 2024, pero la sentencia de Marius Gustafsson se leyó ante el tribunal el jueves 9 de mayo de 2024, con el New York Post informando: el supuesto líder del club de castración, quien hizo ensalada de testículos, ha sido sentenciado a 22 años de prisión. Así que a partir de esta semana, un juez británico ha condenado a Gustafsson a lo que creen que es un castigo adecuado para un manipulador maestro pero malévolo de la categoría más baja. En diciembre de 2010, el ciudadano chino Jun Lin llegó a su nuevo hogar en Montreal, Canadá. A sus 31 años, emigró con la intención de estudiar ingeniería informática y le dijo a un funcionario de inmigración: deseo disfrutar de su idioma, sus oportunidades y su aire fresco. 18 meses después, estaba registrado como estudiante internacional en la Facultad de Ingeniería Informática en la Universidad de Montreal y se mantenía trabajando como dependiente en una tienda de conveniencia. Jun había estado casado, pero después de mudarse a Canadá, era libre para perseguir relaciones homosexuales con otros hombres. Su sexualidad había sido un secreto muy guardado en su China natal, y Jun estaba disfrutando de su nueva libertad en la mucho más liberal Canadá. Jun eventualmente encontró un novio, pero después de casi un año de relación, recibió una llamada de sus padres desde China. Insistieron en que encontrara una novia y se estableciera, y creyendo que no tenía futuro con su actual novio, Jun rompió con él. Sin embargo, como muchos de nosotros, Jun aún tenía ciertos deseos y para satisfacerlos, descargó Grindr y comenzó a tener encuentros a corto plazo con extraños de ideas afines. Uno de esos extraños era un hombre caucásico alto de 33 años, con cabello rubio sucio y una penetrante mirada eslava. Su nombre real era Eric Clinton Kirk Newman, pero en Grindr se hacía llamar Luca Magnotta. Luca nació en Ontario durante el verano de 1982, siendo el primero de los 3 hijos de Donald y Anna Newman. Su madre era una especie de germófoba y estaba obsesionada con mantener tanto su hogar como a sus hijos completamente impecables. Cuando los conejos mascota de los niños dejaron excrementos en la casa, Anna supuestamente los dejó afuera durante la noche, y a la mañana siguiente, los niños descubrieron que sus queridos conejos estaban congelados hasta la muerte. En 1994, el padre de Luca fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide severa. El posterior divorcio de sus padres significó que Luca, entonces de 12 años, se vio obligado a vivir con su abuela Phyllis Jurkin en Lindsay, Ontario. 2 años después, Luca asistía a la cercana secundaria E. Weldon cuando comenzó a desarrollar serios problemas de comportamiento. Su estado de graduación no está claro,
Pero lo que sabemos con certeza es que alrededor de sus últimos años de adolescencia, Luca recibió la noticia que su madre y su abuela siempre habían temido. Luca había sido diagnosticado con esquizofrenia. Como resultado del diagnóstico, Luca comenzó a recibir una asignación mensual por discapacidad del gobierno canadiense, lo que significaba que no necesariamente tenía que trabajar. Pero a la edad de 21 años, el joven Luca había crecido inquieto y comenzó a buscar formas de empleo mucho más recreativas. Comenzó como stripper, se graduó como acompañante y luego apareció en varias piezas de entretenimiento para adultos. Luca también apareció en una edición de 2005 de la publicación de estilo de vida gay de Toronto, Fab Magazine, aunque bajo el seudónimo de Jimmy. Pero ese mismo año tuvo su primer roce con el sistema legal canadiense. Luca, que todavía era conocido públicamente como Eric en ese momento, fue arrestado bajo sospecha de fraude con tarjetas de crédito y en su juicio, surgió que había hecho algo profundamente despreciable. En 2006, Luca había solicitado una serie de tarjetas de crédito a nombre de una mujer discapacitada que conocía, y después de engañarla para que firmara los documentos relevantes, acumuló más de $10,000 en deuda de tarjetas de crédito a su nombre. También se rumoreó que Luca había tocado inapropiadamente a la mujer, aunque los cargos relacionados con estas acusaciones fueron posteriormente retirados por falta de pruebas. En su juicio, Luca se declaró culpable y a cambio de su honestidad, tuvo su sentencia de prisión de 9 meses suspendida a favor de 12 meses de libertad condicional. La judicatura fue misericordiosa, pero el público no. Aunque el tribunal escuchó que Luca sufría problemas psiquiátricos significativos, el hecho de que hubiera defraudado tan diabólicamente a una mujer discapacitada vulnerable resultó ser una mancha en su carácter. El nombre de Eric Newman era uno que la gente ahora escupía de sus bocas, por lo que decidió cambiarlo por uno más glamoroso. Sería Luca Magnotta. Poco después de cambiar su nombre, Luca decidió pasar del entretenimiento para adultos a una forma de medios aún más corrosiva y psicológicamente dañina: la televisión de realidad. En 2007, Luca fue concursante en un programa llamado Cover Guy. El objetivo era que 30 aspirantes a modelos masculinos compitieran por $1,000 en efectivo, una membresía de un año en Good Life Fitness Club y una sesión de fotos de moda que aparecería en la portada de Fab Magazine, una publicación gay. Luca no tuvo éxito en su intento, pero como muchos ex concursantes de programas de realidad, se fue con una base de seguidores leales y un hambre de más atención. Se sometió a varias cirugías cosméticas y en febrero de 2008 audicionó para el programa de televisión de Slice Network, Plastic Makes Perfect, una serie que exploraba el mundo de la cirugía plástica en la búsqueda artificial de la belleza. Durante ese mismo periodo, Luca intentó manipular la opinión pública utilizando hasta 70 perfiles diferentes en redes sociales, todos los cuales estaban diseñados para parecer que personas reales eran apasionados seguidores suyos. Un ejemplo algo notorio de esto ocurrió a principios de 2007, cuando el Toronto Sun se acercó a Luca tras rumores de que estaba saliendo con Karla Homolka. Homolka es una asesina en serie canadiense que participó activamente en los asesinatos de al menos 3 niños, incluida su propia hermana, entre 1990 y 1992. Luca negó los rumores, calificándolos de infundados, pero durante una investigación criminal posterior, la policía de Montreal pareció confirmar que la pareja había sido una vez pareja. Sin embargo, cuando los periodistas cuestionaron la veracidad de las afirmaciones de la policía de Montreal, un portavoz del departamento rápidamente retractó la declaración y admitió que habían basado sus afirmaciones en rumores infundados publicados en las redes sociales. Es imposible confirmarlo, pero muchos sospechan que estos rumores fueron generados por el propio Luca, como parte de una astuta campaña de marketing de guerrilla. Sin embargo, hay pruebas perturbadoras que sugieren que la elección de Luca de una novia falsa no fue en absoluto aleatoria. Nina Arsenault, una escritora y artista canadiense de performance que salió con Luca en esa época, dijo que él estaba obsesionado con los asesinos en serie, pero que parecía particularmente fascinado con Karla Homolka, debido al romance asesino que compartía con su esposo Paul Bernardo. Más tarde, afirmó que Luca veía a Homolka como una especie de modelo a seguir, y estaba cautivado por el concepto de alguien hermoso cometiendo actos de maldad pura.
No fue hasta 2010 que la búsqueda de fama de Luca tomó un giro verdaderamente oscuro. Ese año subió un video a YouTube titulado One Boy, Two Kittens, en el cual Luca se grababa asfixiando a dos pequeños animales usando una bolsa de basura y una aspiradora. Más tarde subió un segundo video que mostraba el ahogamiento de un gato en una bañera llena de agua, y luego un tercero en el que alimentaba a un gatito vivo a una pitona hambrienta. YouTube logró eliminar los videos antes de que tuvieran la oportunidad de volverse verdaderamente virales, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Muchos instaron a las agencias de aplicación de la ley a perseguir al misterioso asesino de gatos, pero al final fue un grupo privado de Facebook el que se acredita con su identificación inicial, y después de pasar sus hallazgos a la policía de Montreal a principios de 2011, pronto comenzó una investigación. 18 meses después, la policía de Montreal parecía estar completamente inconsciente de que su asesino de gatos vivía justo bajo sus narices, mientras que, por el contrario, Luca parecía estar completamente ajeno a que alguien lo estuviera buscando. Mantenía una vida social activa, continuaba buscando fama fugaz cuando era posible, pero lo más importante es que continuaba reuniendo una congregación en línea de aquellos que anhelaban su nuevo tipo de entretenimiento especializado: el asesinato a sangre fría. Parte de mantener una vida social activa obviamente significaba salir con gente, y uno de los hombres con los que Luca estaba saliendo durante la primavera de 2012 era nuestro estudiante internacional chino, Jun Lin. Jun y Luca habían estado saliendo durante unos pocos meses cuando, de repente, el estudiante dejó de presentarse a trabajar y a clases. Un trío de amigos visitó su apartamento el 27 de mayo, y después de preocuparse cada vez más por la seguridad de Jun, contactaron a la policía y lo reportaron como desaparecido. Una de las primeras cosas que hizo la policía fue revisar las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos de Jun, y así fue como descubrieron que la última vez que se le vio fue la noche del 24 de mayo, cuando entró en su apartamento con Luca Magnotta. Se distribuyó una descripción de Jun entre una amplia variedad de servicios policiales canadienses, pero en pocas horas llegó un correo electrónico a la bandeja de entrada del detective principal del caso con el asunto: urgente. El cuerpo del correo electrónico advertía al detective que lo que estaba a punto de ver sería extremadamente difícil de visualizar. El correo electrónico contenía un enlace a un video subido a un sitio web conocido como bestgore.com. Subido apenas unos días antes, el 25 de mayo de 2012, el video de 11 minutos se titulaba One Lunatic, One Ice Pick, un lunático, un picahielo, y su contenido era nada menos que horripilante. Mostraba a un hombre desnudo atado a un marco de cama siendo apuñalado hasta la muerte con un destornillador y un cuchillo de cocina. El asesino del hombre luego copula con el cadáver del fallecido, corta grandes trozos de su carne, y luego se los da de comer a un perro que espera. Una investigación posterior confirmó que hasta 10 días antes del asesinato, Luca había estado anunciando el lanzamiento del video y que, horas después del asesinato de Jun, su asesino había comprado un billete de ida y vuelta de Montreal a París. Alrededor de las 11 del 29 de mayo de 2012, un paquete fue entregado a la sede nacional del Partido Conservador de Canadá. El mensajero que había sido instruido para entregar el paquete, inicialmente notó un gran símbolo de corazón rojo dibujado en la caja, pero nada fuera de lo común. Durante el proceso de transportar el paquete a su destinatario previsto, el contenido había sido perturbado repetidamente. Para cuando el mensajero llegó a entregar el paquete, un rastro pegajoso de sangre había comenzado a filtrarse a través de los pliegues de cartón de la caja, lo que llevó al equipo de seguridad del edificio a llamar apresuradamente a las fuerzas del orden. Pasaron horas antes de que llegara un equipo forense a la escena, pero cuando lo hicieron, un oficial con guantes cortó la caja y encontró un pie humano separado dentro, junto con una nota que decía que se habían distribuido 6 partes del cuerpo por toda la ciudad y que el perpetrador mataría de nuevo. Al mismo tiempo, un paquete similarmente manchado de sangre fue interceptado en una instalación de procesamiento de Canada Post en Montreal. Estaba dirigido a la sede del Partido Liberal de Canadá y contenía una mano humana amputada. Más tarde ese día, el conserje de un complejo de apartamentos en el distrito Snowdon de Montreal notó que una maleta había sido descartada cerca de un montón de basura en el callejón detrás de su edificio. Al principio no pensó nada de ello, pero después de acercarse a los contenedores de basura,
detectó un olor nauseabundo que parecía emanar de la maleta. Se llamó a la policía, y tras una inspección más detallada de la maleta, los oficiales descubrieron que había sido rellenada con restos humanos desmembrados. Pero eso no fue todo lo que había dentro. Quienquiera que se hubiera tomado el tiempo de desmembrar el cuerpo de la víctima antes de meterlo en esa maleta, había sido cuidadoso de incluir su ropa, sus documentos de identificación y lo que parecían ser las 2 armas del asesinato. Así es como la policía determinó que su víctima de asesinato no era otra que el desaparecido Jun Lin, y después de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos, la policía pudo confirmar que Luca había sido quien había tirado la maleta. Más tarde esa noche, la policía registró el apartamento de Derail Boulevard que Luca había estado alquilando. Se encontraron manchas de sangre en varios muebles, incluyendo el refrigerador, el colchón, una mesa y la bañera del apartamento. En el baño, Luca había escrito en el espejo: "Si no te gusta lo que ves, no mires en el espejo". El 5 de junio de 2012, un paquete que contenía el pie derecho de Jun fue entregado a la Escuela Independiente St. George de Montreal, mientras que otro paquete, este que contenía su mano derecha, fue entregado a la escuela primaria Falls Creek en Vancouver, Columbia Británica. Casi un mes después, el 1 de julio, su cabeza fue recuperada en el borde de un pequeño lago en el Parque Angrignon de Montreal, después de que la policía recibiera una pista anónima. Más tarde ese día, la policía emitió una orden de arresto a nivel nacional para Luca y afirmó que era buscado por cargos de asesinato en primer grado, ultraje a un cadáver, envío de material obsceno y acoso criminal de políticos canadienses. A principios de junio, la orden de arresto nacional se había convertido en una cacería internacional, cuando Interpol emitió una notificación roja para Luca. Luca pronto fue rastreado a Francia, donde su señal de teléfono celular fue seguida hasta un hotel en Bagnolet. La policía francesa se apresuró a acordonar el hotel, pero parecía que Luca ya había abordado un autobús de Eurolins con destino a la capital alemana de Berlín. Afortunadamente, la policía alemana actuó de manera decisiva y después de aprender sobre el destino previsto de Luca, lo detuvieron en un cibercafé en Neukölln. Los testigos dijeron que Luca parecía estar leyendo una noticia en inglés sobre él mismo en el momento de su arresto. El 18 de junio de 2012, Luca fue trasladado a bordo de un CC-150 de la Real Fuerza Aérea Canadiense al Aeropuerto Internacional de Mirabel, al norte de Montreal. Las autoridades defendieron el uso de un avión de transporte militar, destacando las preocupaciones de seguridad de utilizar un vuelo comercial. También estaba el problema de que una aeronave comercial podría ser desviada a otro país en caso de falla mecánica, lo que aterrorizaba a las autoridades canadienses que podrían acabar en un país sin tratado de extradición. Luca pudo cumplir su deseo de volar en su propio jet privado, aunque de una manera que nunca hubiera imaginado. A su llegada a Canadá, Luca fue puesto en confinamiento solitario en el centro de detención Rivière des Prairies. El primer ministro canadiense, Stephen Harper, dijo que estaba complacido de que Luca finalmente hubiera sido detenido y felicitó a las fuerzas policiales por su buen trabajo en su captura. Pero quizás las palabras del miembro de la oposición del Parlamento, Bob Rae, fueron mucho más contundentes. Rae señaló que permitir que el caso se convirtiera en una sensación mediática nacional era exactamente lo que Luca quería, y que dedicarle horas de tiempo en pantalla, en los periódicos y en las conversaciones de la cena, cumpliría su retorcido sueño de toda la vida. Lamentablemente, pocos prestaron atención a sus palabras, y no solo fue Luca nombrado personaje del año por la prensa canadiense, sino que más tarde fue inmortalizado en el documental Don't Fuck with Cats. Después de una vigilia a la luz de las velas por el centro de Montreal, a la que asistieron los padres de Jun Lin, la víctima fue incinerada el 11 de julio de 2012. El mes anterior, Luca había comparecido ante el tribunal por video para declararse no culpable de todos los cargos a través de su abogado. Más tarde compareció en persona en un tribunal de alta seguridad de Montreal para solicitar un juicio conjurado. En su audiencia preliminar el 11 de marzo de 2013, el equipo de defensa de Luca solicitó que los medios y el público fueran excluidos por completo de la audiencia. La solicitud fue denegada al día siguiente, lo que llevó a uno de los abogados de Luca a renunciar.
El mes siguiente, Luca fue acusado formalmente de cargos de asesinato en primer grado, ofensas indignantes a un cadáver humano, distribución de materiales obscenos y acoso criminal. Admitió haber cometido los delitos en cuestión, pero se declaró no culpable por razones de responsabilidad disminuida, que es esencialmente una defensa por locura. El juicio duró 10 semanas, y el primer día el juez presidente instruyó a los jurados que Luca admitía los actos o conductas subyacentes al crimen por el que estaba acusado. Su tarea será determinar si cometió los 5 delitos con el estado mental requerido para cada delito. Las pruebas presentadas ante el tribunal incluían un par de tijeras, 2 cuchillos, un destornillador, una sierra y un martillo, todos los cuales fueron utilizados para asesinar y desmembrar a la víctima. El fiscal argumentó que el asesinato de Junlin fue organizado, premeditado, y que Luca actuó de manera intencional, consciente, ultraorganizada, y en última instancia, responsable de sus acciones, mientras que el equipo de defensa de Luca argumentó que estaba en un estado psicótico en el momento de los crímenes, y por lo tanto, no podía ser considerado responsable de sus acciones. El tribunal también escuchó que, mientras determinaban si estaba en condiciones de ser juzgado, Luca le dijo a un psiquiatra que la noche en que asesinó a Junlin, un cliente abusivo llamado Manny, esencialmente lo obligó a hacerlo. La confesión desconcertó a los investigadores durante bastante tiempo, ya que muchos habían teorizado que Luca había recibido ayuda para desmembrar el cuerpo o para huir del país. Sin embargo, su afirmación fue demostrada falsa de la manera más inusual. Después de establecer que la obsesión de Luca con el personaje de Sharon Stone en la película Basic Instinct, los oficiales de policía no solo se dieron cuenta de por qué Luca había titulado su video Snuff, One Lunatic, One Ice Pick, sino también por qué había tomado el tiempo de pintar un destornillador plateado antes de usarlo para asesinar a Junlin. Luca había intentado replicar el picahielo utilizado en una de las escenas de asesinato de la película, mientras que Manny era simplemente una fabricación basada en el prometido del antagonista, Manny Vázquez. Aunque para algunos esto podría haber sido una señal obvia de locura, la fiscalía argumentó que el uso de drogas ilegales por parte de Luca durante su adolescencia llevó a síntomas que simplemente imitaban la esquizofrenia. También citaron el diagnóstico del Dr. Joel Paris del Hospital General de Montreal, quien afirmó que Luca solo tenía un trastorno de personalidad límite, lo cual no lo descalificaba para el juicio. En resumen, la fiscalía acusaba a Luca de fingir tener esquizofrenia, ya que su defensa se basaba en su declaración de responsabilidad disminuida. Después de un juicio de 12 semanas, que incluyó casi 10 semanas de testimonio, el jurado regresó con un veredicto en su 8º día de deliberación. Luca fue entonces sentenciado a cadena perpetua obligatoria y solo será elegible para libertad condicional después de cumplir 25 años en prisión. También fue condenado a 19 años por otros cargos que se cumplirán de manera concurrente, lo que significa que probablemente acumulará 30 años tras las rejas antes de tener la oportunidad de obtener la libertad. Bob Ray, quien ahora trabaja como representante permanente de Canadá ante las Naciones Unidas, una vez nos instó a no prestarle a Luca la atención que tanto anhelaba, pero parece que al final, un hombre que una vez deseó ser una estrella se convirtió en una, en las circunstancias más diabólicas. A finales de los años 90, el fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo que Internet se está convirtiendo en la plaza del pueblo de la aldea global del mañana. Casi 3 décadas después, esta afirmación sigue siendo tan clara como cierta. La web mundial ha permitido que tanto la comunicación como el comercio florezcan de maneras que nuestros antepasados nunca habrían imaginado posibles, y los beneficios han sido innumerables. Sin embargo, el gran salto digital hacia adelante no ha estado exento de inconvenientes. Algunos podrían decir que, a pesar de estar más conectados que nunca, el mundo occidental nunca ha estado tan dividido. La ingeniería deliberada de algoritmos ha resultado en que muchos de nosotros recibamos un flujo diario de indignación recreativa, mientras que los temas virales de debate nos animan a discutir sobre la pronunciación de una palabra o el color de un vestido de noche. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg proverbial. Se podría perdonar a alguien por creer que la proliferación masiva de Internet
resultaría en una sociedad global más feliz y reflexiva, pero en algunos rincones de Internet, todo lo contrario es cierto. A finales de la primavera de 2020, en pleno apogeo de la pandemia mundial del coronavirus, el cierre de escuelas en los Estados Unidos obligó a millones de niños a continuar su educación de forma remota. Algunos lidiaron con este cambio repentino notablemente bien, otros no. Matthew Bonampin, de 17 años, que vivía con sus padres en los suburbios de Dallas, Texas, comenzó a sentirse cada vez más solo a medida que las semanas se prolongaban, y como muchos adolescentes, buscó un sentido de comunidad en línea. Sin embargo, a pesar de tener una apariencia de compasión, la comunidad que encontró no tenía sus mejores intereses en mente. Cualquier disfrute o progreso que haga en la vida simplemente parece forzado, le dijo Matthew a sus nuevos amigos. Sé que todo es solo una distracción para pasar el tiempo hasta el final. Pero en lugar de orientarlo durante un periodo tan desafiante de su vida, los nuevos amigos de Matthew hicieron una sugerencia horripilante. Poco tiempo después, los padres de Matthew llegaron a casa para descubrir a su hijo adolescente tendido inmóvil en su habitación. Había seguido el consejo de sus nuevos amigos en línea y se había quitado la vida. Tras la muerte de su hijo, los padres de Matthew encargaron un análisis del historial de Internet de su hijo con la esperanza de que arrojaría algo de luz sobre sus motivaciones. Lo que descubrieron fue escalofriante. En las semanas previas a su muerte, Matthew había sido un visitante frecuente de un sitio web llamado Sanctioned Suicide, suicidio sancionado. Fundado por dos figuras sombrías que se hacían llamar Sish y Marquis, el sitio web no solo proporciona instrucciones detalladas sobre cómo acabar con tu propia vida con éxito, sino que también aloja tableros de mensajes y salas de chat en las que los usuarios se animan mutuamente a hacerlo. Algunos buscan compañeros para ayudarse a quitarse la vida, y se ha especulado que ciertos usuarios han ayudado en la muerte de docenas, si no cientos, de individuos separados. Los miembros del sitio a menudo menosprecian la terapia y otros tratamientos, mientras animan a los demás a mantener sus intenciones ocultas a sus familiares y profesionales médicos. Aquellos que eligen anunciar el día de su partida a menudo reciben respuestas con emojis de pulgares arriba o corazones, y se les dice que son valientes, una leyenda o en un caso un héroe. Se cree que el sitio web se fundó tras el cierre forzado de un foro de Reddit conocido como Sanctioned Suicide. Las redes sociales convencionales operan con una política de tolerancia cero con respecto al contenido que fomenta el autodaño, y con razón. Pero en palabras de John Perry Barlow, uno de los fundadores de la Electronic Frontier Foundation, Internet trata la censura como un fallo y la evita. Sanctioned Suicide no desapareció cuando Reddit eligió censurarlo, simplemente migró a otro lugar. El día que el sitio web se abrió al público, uno de sus fundadores escribió que odiaba ver dispersarse y desaparecer a la comunidad y aseguró a los usuarios que sabían cómo mantener el sitio seguro. Entre los años 2018 y 2021, más de 500 usuarios individuales publicaron hilos de despedida en el sitio web, anunciando que estaban a pocas horas de quitarse la vida. Después de eso, las cuentas permanecieron inquietantemente inactivas. Dado que los perfiles de los usuarios del sitio son estrictamente anónimos, es imposible determinar cuántas de esas publicaciones son genuinas, pero una fuente afirmó conocer al menos 45 usuarios individuales que transmitieron en vivo el momento en que se quitaron la vida. Aunque el sitio es visitado por personas vulnerables de todo el mundo, la gran mayoría de los usuarios provienen de países de habla inglesa, aunque también se debe notar que un contingente desproporcionado de usuarios italianos parece frecuentar el sitio. La demografía es diversa y las razones de la base de usuarios para quitarse la vida son tan vastas y variadas como los propios usuarios, pero casi todos coinciden en que el método más nuevo y efectivo involucra una sustancia que algunos de nosotros consumimos todos los días: el nitrito de sodio. El nitrito de sodio es un polvo blanquecino amarillento e inodoro, y es tan fácilmente obtenible que puedes pedirlo directamente a tu hogar con entrega al día siguiente a través de Amazon.com. La sustancia se usa como conservante en productos cárnicos y pesqueros, pero también se utiliza en el mantenimiento de automóviles, el tratamiento de metales y en raros casos como antídoto para el envenenamiento por cianuro. Es probable que si has comido un sándwich de charcutería o un bocadillo de tocino en los últimos años, hayas ingerido una pequeña cantidad de nitrito de sodio.
pero consumir demasiado puede ser mortal. Si altos niveles de la sustancia llegan a tu torrente sanguíneo, puede reducir la capacidad de tus glóbulos rojos para transportar oxígeno por el cuerpo, resultando en una condición dolorosa y aterradora, conocida como metahemoglobinemia. Antes de episodios de mareos y confusión, las víctimas se quedan extremadamente sin aliento antes de finalmente perder el conocimiento por completo, y si no reciben asistencia médica casi de inmediato, hay una buena posibilidad de que fallezcan como resultado de una hipoxia avanzada. Una gran cantidad de información de este tipo hizo que Sanctioned Suicide fuera sorprendentemente popular. Con más de 6 millones de visitantes únicos al sitio cada mes, 4 veces más que la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, que recibe solo 1.5 millones de visitas por mes, pero a diferencia de la NSPL, que atrae a una amplia gama de usuarios de diferentes edades y antecedentes, el rango de edad de los que frecuentan Sanctioned Suicide generalmente está entre los 15 y 24 años. Tal fue el caso de Daniel Del Canto, un estudiante de secundaria de 17 años que se encontró con el sitio web durante el otoño de 2019. En 2016, cuando tenía 14 años, Daniel comenzó a luchar con pensamientos depresivos y después de confiar en sus padres, se aplicó una combinación de terapia y antidepresivos con gran efecto. Durante los siguientes 2 años, el rendimiento académico de Daniel mejoró drásticamente. También canalizó su energía en aprender a tocar la batería, y en el plazo de 1 año desde que tomó las baquetas, participaba en presentaciones en vivo con la banda de jazz de la escuela secundaria. En su tiempo libre, Daniel a menudo se retiraba a su habitación para jugar videojuegos, pero sus padres observaron que más a menudo jugaba en línea con un grupo de amigos. Esto era mucho más preferible a pasar horas en aislamiento, lo que sin duda había contribuido a la depresión que Daniel había experimentado cuando tenía 14 años. Las cosas parecían ir bien, pero en algún momento de 2019, Daniel comenzó a desarrollar dolores estomacales severos y se volvió cada vez más confinado a su casa a medida que la condición empeoraba. Incapaz de socializar y atormentado por una dolencia aparentemente intratable, Daniel se volvió casi completamente nocturno y pasaba horas navegando por los rincones más oscuros de Internet. Fue durante estas sesiones de navegación maratonianas cuando Daniel se encontró con el sitio web Sanctioned Suicide y después de navegar por algunos de sus hilos de recursos, se encontró con una publicación sobre el nitrito de sodio. Un usuario le dijo que la sustancia era, con mucho, el método más rápido e indoloro para quitarse la vida. Otro incluso le envió un enlace a un sitio web donde podía comprarlo. Daniel descubrió que podía comprar 500 gramos de nitrito de sodio en una tienda en línea por solo $30. Consumir solo 2.6 gramos constituye una dosis letal. Pensé que se suponía que debías sentirte feliz a medida que se acerca la fecha de quitarte la vida, escribió Daniel en un hilo propio. ¿Hay una parte de mí que simplemente se aferra desesperadamente? Otro usuario rápidamente lo tranquilizó diciéndole que estaba haciendo lo correcto. Establecer una fecha siempre me ha molestado, escribió el usuario anónimo. Sigo extendiéndola, pero no podré hacerlo para siempre. No creo que estés haciendo nada mal. Aguantes. El historial de publicaciones de este usuario, que se refería a sí mismo solo como Stan, sugería que estaba divorciado, alejado de sus hijos y severamente deprimido. También era un apasionado defensor del uso del nitrito de sodio, y se convertiría en una celebridad menor en el sitio web después de escribir una guía detallada sobre cómo obtener e ingerir la sustancia. En respuesta a la vacilación de otro usuario para quitarse la vida, Stan escribió: «Sigue hablando con nosotros, no estás solo, y no te desvíes del método». El 3 de octubre de 2019, Daniel publicó una fotografía que mostraba una botella de nitrito de sodio que había comprado en línea. Más tarde esa noche agradeció a la comunidad del sitio web por todos los buenos deseos. Daniel también confesó que estaba un poco asustado, pero prometió que no sobreviviría a la noche. La publicación recibió 11 emojis de abrazos, 4 me gusta, 3 emojis de corazones y 2 emojis de sonrisa llorosa. Unas horas después, alrededor de las 2:30 de la madrugada, Pamela Danto se levantó de la cama y bajó a la habitación de su hijo para comprobar cómo estaba. El notorio noctámbulo había estado preocupantemente tranquilo esa noche, y cuando abrió la puerta,
Su madre comprendió por qué. Daniel estaba acostado en la cama con un vaso de agua medio vacío y el nitrito de sodio en su mesita de noche, y desde el momento en que su madre lo vio, supo que estaba muerto. Según las reglas oficiales de Sanctioned Suicide, está estrictamente prohibido ayudar o alentar a las personas a quitarse la vida, pero en la práctica, el hecho de que los usuarios se tranquilicen o incluso se inciten mutuamente a quitarse la vida es sorprendentemente común. Una ex usuaria, que afirmó ser una mujer británica de mediana edad llamada Emma, admitió sentirse profundamente impactada la primera vez que encontró uno de los llamados hilos de despedida, pero que también era aterradoramente fácil normalizar lo que estaba viendo. Sentías como si te envolvieras en esta manta de toda esta miseria y oscuridad, dijo la señora Davis, quien finalmente encontró el sitio peligroso y lo abandonó. Te sentías seguro, pero no lo estabas. En una publicación del sitio, una mujer con trastorno bipolar explicó que ya había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones anteriores y que tenía miedo del efecto que su muerte podría tener en sus 2 hijos pequeños. En lugar de animarla a reconsiderar su decisión por el bien de sus hijos, un usuario le dijo: «Lo siento por tus hijos traumatizados, pero sabes que necesitas quitarte la vida». En otra publicación, un joven australiano confesó albergar estas ideas después de ser diagnosticado con una cierta enfermedad mental. En lugar de ofrecerle apoyo, sus compañeros usuarios le pidieron que transmitiera en vivo el acto, y uno incluso bromeó sobre disfrutar una caja de palomitas de maíz mientras lo veía morir. Unas semanas después, el joven australiano publicó un hilo de despedida, y luego cerró sesión para no regresar nunca más. Otro usuario, una estudiante de psicología rumana llamada Roberta Barbosa, estudiaba en la Universidad de Glasgow, cuando publicó un anuncio en la sección de personales de Sanctioned Suicide en noviembre de 2019. La joven de 22 años le dijo a la comunidad que buscaba a un hombre mayor que le sostuviera la mano mientras se quitaba la vida. Roberta y su novio de mucho tiempo habían terminado recientemente, lo que la llevó a hundirse en una profunda depresión. En su desesperación, buscó en la web y encontró este sitio. «A veces la soledad duele tanto que apenas puedo mantenerme unida», escribió. En pocas horas, un usuario publicó la siguiente respuesta: «Estoy en Glasgow y tengo mucha experiencia con el ahorcamiento. Estaría encantado de ayudarte si lo deseas, sin presiones ni juicios, y podemos hacerlo a tu propio ritmo». El hombre que ofreció su ayuda se llamaba Craig McKinley, y aunque Roberta se reunió brevemente con él en una cafetería local, él no pudo ayudarla a quitarse la vida. Y eso fue porque fue arrestado solo unas semanas después por agredir a 2 mujeres que habían intentado quitarse la vida y a quienes había prometido ayudar. McKinley fue encarcelado más tarde por un mínimo de 2 años y 3 meses tras una condena por conducta imprudente, y también recibió una orden de restricción de por vida que le prohibía contactar con mujeres desconocidas a través de Internet. A pesar del arresto de McKinley, Roberta siguió decidida a quitarse la vida, y su historial de publicaciones reveló un interés creciente en el uso de venenos como su método. Finalmente, en febrero de 2020, Roberta fue encontrada muerta por un vecino. El método exacto no se menciona en ninguno de los informes de noticias en línea, pero dudo que alguien se sorprenda si el forense descubrió una cantidad fatal de nitrito de sodio en el sistema de Roberta. En diciembre de 2019, solo 2 meses después de la muerte de Daniel Del Canto, un forense en el Reino Unido pidió una investigación gubernamental completa después de enterarse de Sanctioned Suicide durante el curso de su trabajo. El gobierno alemán abrió una investigación en un tiempo similar, mientras que la Comisión de Seguridad Electrónica de Australia había estado investigando el sitio durante meses antes de ambas investigaciones alemana y británica. Para noviembre de 2020, el sitio web ganó aún más infamia después de que se revelara que la esposa del parlamentario británico, Owen Paterson, se había quitado la vida durante el verano de los confinamientos tras encontrar el sitio durante un episodio de depresión. En el momento de escribir esto, Italia, Alemania y Australia han aprobado leyes que impiden que los usuarios de Internet, dentro de sus fronteras, accedan al sitio web. Pero como muchos te dirán, eludir tales prohibiciones es tan fácil como descargar e instalar una de las muchas redes VPN disponibles en el mercado en línea actual. Google ya ha comenzado a filtrar ciertos sitios web de los resultados de búsqueda, pero después de la presión de los ministros del gobierno,
Un alto ejecutivo se vio obligado a explicar que simplemente no estaba en su poder eliminar cosas de Internet. Los esfuerzos para combatir este sitio web de otras maneras también han sido igualmente infructuosos. Estados Unidos tiene leyes contra ayudar a una persona a quitarse la vida, pero no solo es notoriamente difícil de hacer cumplir, sino que muchos estados aún no han ampliado dichas leyes para incluir la actividad en línea. Además, los operadores de sitios web no pueden ser considerados legalmente responsables por las actividades de sus usuarios, ya que la ley federal los protege de cualquier responsabilidad. Inicialmente, los dos fundadores de este sitio web prometieron resistir cualquier intento de eliminar el sitio. Sish y Marquis movieron los servidores de un país a otro, haciéndolos casi imposibles de rastrear, y trabajaron incansablemente para borrar de Internet cualquier rastro de su identidad. En particular, Marquis ha declarado repetidamente que el sitio web cumple con la ley de Estados Unidos y no permite ayudar o alentar a las personas a quitarse la vida. En varias ocasiones, se ha referido al sitio como un foro pro-elección que apoya las decisiones de los miembros de vivir o morir. Al final del día, las personas son responsables de sus propias acciones, escribió Marquis, y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Marquis puede haber afirmado que el sitio web cumple con la ley de Estados Unidos, pero una visita rápida al sitio revela una historia muy diferente. En una publicación fechada el 1 de febrero de 2024, un usuario llamado Zurdo preguntó: si pudiera conseguir una gran cantidad de opiáceos orales, ¿serían suficientes para una sobredosis o mi cuerpo simplemente los vomitaría si los tomara todos? Otro usuario respondió: sí, especialmente en combinación con isotonina. Si no tienes tolerancia, entonces inhalar uno te matará casi con certeza en combinación con benzos y absolutamente en combinación con alcohol. Pero eso no es todo lo que escribió el usuario en respuesta. Continuaron afirmando que poner el polvo en cápsulas recubiertas entéricamente asegurará que pasen el estómago y solo estallen en lo profundo del intestino inferior, mientras que vomitar no es posible. Te advertiré, sin embargo, que la cantidad de euforia te asustará hasta la muerte, escribió el usuario. Serás golpeado por esta ola de placer que es intensamente intensa. Para mí, se volvió exponencial y abrumadoramente insoportable hasta que perdí el conocimiento. Luego me desperté con EMS por todas partes. Me rescataron, pero no quiero hablar de eso ahora mismo. Prepárate para morir en una ola de placer supersónica. Simplemente no seas tonto y te vuelvas adicto. En primer lugar, la respuesta del usuario era tan ininteligible que requería una edición considerable para poder leerla en voz alta. También utilizaron la palabra isodoses en lugar de isotenina, refiriéndose a un tipo de medicamento cardíaco en lugar del opioide sintético. Además, escribieron la palabra inating, una mala ortografía de la palabra insuflate, que significa soplar o respirar con fuerza sobre o dentro de algo. Esto, como estoy seguro de que muchos de ustedes sabrán, no es la palabra correcta para describir inhalar. Esto sugiere que los usuarios son extremadamente descuidados, se comunican mal en un segundo idioma, o son extremadamente jóvenes y están usando tales palabras de manera confiada, pero incorrecta. En segundo lugar, la afirmación de que alguien experimentará oleadas de placer durante una sobredosis de opiáceos es completamente falsa. Las víctimas sienten frío, temblores, somnolencia y náuseas. Pregunta a alguien que haya sobrevivido a una sobredosis de heroína y la palabra placer probablemente sea la última palabra que usarían para describirlo. Esta respuesta constituye un intento directo de engañar y manipular a una persona vulnerable para que se quite la vida, y fue escrita por un adulto malintencionado o por un niño que no tiene idea de lo que está hablando, y puede estar recibiendo una emoción retorcida al alentar a otros a suicidarse. En noviembre de 2020, un esfuerzo internacional para cerrar el sitio fue exitoso, al menos temporalmente. Hemos estado planeando esto durante años, escribió Marquis en una publicación que subió al sitio. Y estamos seguros de que incluso si coordinan un cierre total al mismo tiempo, lo cual es muy improbable, podríamos estar de vuelta en línea dentro de 24 horas. Sish y Marquis luego fueron un paso más allá para asegurar la seguridad del sitio, y comenzaron a tomar medidas drásticas contra cualquier persona que compartiera información de contacto personal. Aparentemente,
Esto era para mantener seguros a sus usuarios, pero en realidad, la medida solo impedía que los forasteros identificaran a seres queridos vulnerables y aplicaran medidas de salvamento a tiempo. Si estás preparando tu partida, por favor contacta a un moderador para que podamos ayudarte con los preparativos, escribió Sish. Luego anunció que las cuentas que habían publicado hilos de despedida serían eliminadas después de un periodo establecido. Sish explicó que esto era para proteger la privacidad, pero se podría argumentar que todo lo que hizo fue impedir que las familias de los fallecidos obtuvieran algún cierre respecto a la muerte de sus seres queridos. En otros mensajes publicados en el sitio, Sish dio a los usuarios una idea de sus propias ideas suicidas. No hay mucho que contar sobre mí excepto que nunca he encontrado realmente una razón para estar aquí, escribió. Hay poco que encuentre valioso en esta vida. Marquis también confesó haber entretenido la posibilidad de quitarse la vida y explicó que esta comunidad fue creada como un lugar donde las personas pueden hablar libremente sobre sus problemas sin tener que preocuparse por ser salvados o recibir palabras vacías de consuelo. Marquis ciertamente pinta una imagen santa de sí mismo. Parece ver su mantenimiento del sitio como dar voz a los sin voz. Sin embargo, este sitio web ha estado operando en varias formas durante casi 10 años, y ninguno de los dos hombres se ha quitado la vida. Quizás una mejor pista sobre las motivaciones se reveló en 2019, cuando se descubrió que Sish también dirige un sitio web para los llamados incels. Si bien el término sigue siendo controvertido, el portmanteau incel significa célibes involuntarios. Estas personas creen que son incapaces de atraer a miembros del sexo opuesto, ya sea debido a su apariencia o estatus social, y en lugar de tratar de mejorar, abrazan sentimientos de envidia, resentimiento y retribución. Al igual que el sitio web de Sanctioned Suicide, la comunidad de incels solía congregarse en una subsección de Reddit conocida como un subreddit. Pero en 2017 la comunidad fue prohibida después del tiroteo en la escuela secundaria Aztec. El perpetrador tenía un tatuaje del grupo alfa masculino, que está fuertemente asociado con la filosofía incel en la llamada manosfera. Parece que en el resurgimiento de la prohibición del subreddit Reincel, Sish aprovechó la oportunidad para crear una vez más lo que él llamó un hogar para los marginados, y se opuso a la censura digital en una primera publicación apasionada en el sitio web. Pero en una entrevista sobre el tema, Sish dijo que gran parte de la discusión en torno a los incels era un combustible para el suicidio. ¿Significa Sish esto en un sentido verdaderamente negativo, e intenta que su sitio web incel sea una especie de refugio en un mar de desprecio, o da una idea de un motivo alternativo y mucho más siniestro, uno que implique la creación de espacios en línea donde la negatividad sea la moneda? Marquis ha negado vehementemente haber cultivado un espacio donde los niños puedan estar expuestos a información y contenido extremadamente dañinos. Explicó que sus sitios web requieren que los usuarios marquen una casilla confirmando que tienen 18 años, pero en la misma frase, dijo que nunca implementaría políticas que requirieran compartir formas físicas de identificación, como pasaportes o licencias de conducir. Marquis también señaló que en el sitio hay enlaces a líneas de ayuda para el suicidio, así como otros recursos de salud mental, pero nuevamente destacó que los usuarios que solo se involucren en el hilo de recuperación, el único lugar en el sitio que tiene un atisbo de positividad, probablemente recibirán una prohibición permanente o una suspensión por intentar disuadir a otros de quitarse la vida. Marquis luego desestimó los intentos de cerrar su sitio web como la típica tontería provida, y dijo que estaría dispuesto a defender sus puntos de vista y acciones en un tribunal de justicia. Nunca prevalecerán con la censura, escribió, y lucharemos contra cada uno de sus intentos de hacerlo. Si las personas quieren cambiar, si desean la automejora, básicamente toda la web es para eso. Pero si somos honestos, no todos tienen una salida. Finalmente, en enero de 2021, un vicepresidente senior de una empresa conocida como Epic recibió una llamada telefónica. La compañía vende dominios a varios sitios web, y la llamada era de nada menos que Sharon Love, la madre del joven de 17 años mencionado anteriormente, Matthew Von Ampin. Sharon imploró al vicepresidente, Robert Davis, y le pidió que eliminara permanentemente SanctionedSuicide.com de sus servidores.
Davis luego se puso en contacto con Sish y Marquis con la esperanza de que asegurar su cooperación resultaría en un entendimiento mutuo. Pero después de una larga conversación, David emitió la siguiente declaración: los propietarios del sitio carecen de empatía, compasión o intención de utilizar adecuadamente la plataforma para el bien futuro, dijo antes de anunciar que los servicios del sitio serían terminados de inmediato. Los críticos celebraron, pero en unos pocos días el sitio volvió a estar en línea. Simplemente cambió su nombre a sanctionedsuicide.net, el mismo dominio en el que se encuentra hoy. En el estado de Missouri, la policía fue contactada por un amigo de un hombre que se había quitado la vida usando nitrito de sodio. Después de buscar en el teléfono celular del hombre alguna pista sobre sus motivaciones, el amigo descubrió que su amigo fallecido había sido un visitante frecuente del sitio Sanctioned Suicide. No solo los compañeros del sitio le habían indicado dónde comprar la sustancia que terminó con su vida, sino que también lo guiaron en el proceso de ingerirla en el momento en que sucedía. Al haber llegado al llamado hilo de despedida antes de que Sish o Marquis tuvieran la oportunidad de eliminarlo, el amigo del hombre fallecido se horrorizó al descubrir que mientras él moría, los usuarios del sitio en realidad celebraban su desaparición prematura. Naturalmente, el amigo furioso del fallecido buscó retribución legal, pero el caso resultó imposible de procesar. El detective que manejó el caso en Missouri afirmó que sin ninguna evidencia física de que alguien lo asistiera para quitarse la vida, no hay posibilidad de llevar el asunto a juicio. Es cierto que en junio de 2017, Michelle Carter, de 23 años, fue condenada por homicidio involuntario en Massachusetts, después de instar a su novio a quitarse la vida, pero en el caso de Missouri no tenían forma de descubrir los nombres o direcciones de los involucrados. En 2011, un detective de St. Paul, Minnesota, ayudó a condenar a un hombre por ayudar en el suicidio de alguien que había conocido en línea. Estoy convencido de que hay personas inteligentes ahí afuera con placa que podrían manejar este tipo de crimen en Internet, dijo el ahora retirado William Hayter. Pero como está, simplemente no estamos equipados para lidiar con ese tipo de delito cibernético. Según el Centro para el Control de Enfermedades, la tasa de suicidio ajustada por edad en los Estados Unidos aumentó un 33% entre los años 2000 y 2020. Su sitio web también afirma que solo en el año 2023, más de 50,000 estadounidenses se quitaron la vida, más de los que mueren en accidentes de tráfico cada año, la cifra más alta desde que se tienen registros, y no incluye los cientos de muertes asistidas por médicos en los 9 estados donde son legales, pero restringidas a personas con enfermedades terminales. Algunos lo han llamado una crisis, otros una epidemia, pero el hecho es que Estados Unidos enfrenta una batalla como ninguna otra que haya experimentado antes, y al igual que nuestros antepasados una vez intercambiaron sus arados por espadas en los siglos XVIII, XIX y XX, tal vez sea nuestro turno de convertirnos en soldados ciudadanos para esforzarnos por conquistar al mayor adversario que alguno de nosotros haya enfrentado, nosotros mismos. Siempre he sido un adolescente inquieto, buscando nuevas formas de hacer dinero fácil para financiar mis hobbies y salidas con amigos. Era el tipo de chico que se dejaba llevar por la curiosidad y la emoción del momento, sin pensar demasiado en las consecuencias. Todo comenzó una noche mientras navegaba por la Deep Web, una parte de Internet de la que todos habían oído hablar, pero pocos se atrevían a explorar. Había oído historias de gente que había encontrado todo tipo de cosas ahí, desde mercados negros hasta foros de conspiraciones. Para mí, era solo una aventura más, una forma de escapar del aburrimiento de mi vida cotidiana. Mientras navegaba sin rumbo, me topé con un anuncio que me llamó la atención de inmediato. Era un mensaje simple, escrito en una fuente normal, pero el contenido era perturbador. Compro sangre, pago en bitcoins. La cantidad ofrecida era tentadora, más de $1,000 por litro, y el pago se haría en bitcoins, lo que para mí sonaba como un buen trato. Podría ganar una suma considerable de dinero sin tener que hacer mucho esfuerzo. Era una oferta difícil de resistir, especialmente para un adolescente sin ingresos fijos. La promesa de dinero fácil me atrapó. Sin pensarlo 2 veces envié un mensaje al tipo que había publicado el anuncio. Mi curiosidad superaba cualquier temor que pudiera tener.
El hombre respondió rápidamente, lo cual ya de por sí era extraño. Su tono era educado, pero había algo en sus palabras que me ponía nervioso. Aceptó mi oferta de venderle 500 mililitros de sangre por $500 sin dudarlo. Incluso me envió un enlace a un kit de extracción de sangre casero en Amazon, lo que me facilitó todo el proceso. En ese momento, no pensé en lo extraño que era todo esto. Solo veía el dinero fácil que estaba al alcance de mi mano. Los días previos al intercambio fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca antes había hecho algo así, y la idea de extraerme sangre para venderla a un extraño en la Deep Web me parecía algo salido de una película de terror. Pero la promesa de dinero fácil me empujaba a seguir adelante. Decidí no arriesgarme demasiado y dejar el frasco con mi sangre en la puerta de la casa de mi vecino de enfrente, pensando que así podría evitar cualquier conexión directa conmigo. La noche del intercambio llegó y mi corazón latía con fuerza mientras observaba desde mi ventana. Una camioneta negra se detuvo frente a la casa de mi vecino, y un hombre alto, de aproximadamente 1,90 m, bajó del vehículo. Llevaba una gabardina negra y un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro. La escena era casi irreal. El tipo se acercó al frasco, lo recogió y, para mi horror, lo destapó y bebió la sangre allí mismo en plena calle. La visión fue nauseabunda y aterradora. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Poco después, recibí una notificación en mi celular. Era un mensaje del hombre, agradeciéndome por el delicioso frasco y solicitando 1,5 litros de sangre para la próxima semana. La suma de dinero ofrecida era aún mayor esta vez, y a pesar del creciente sentimiento de que algo andaba terriblemente mal, la tentación era demasiado grande. Accedí, diciéndome a mí mismo que esta sería la última vez, que después de esto cortaría todo contacto con él. Durante la semana que siguió, me sentí atrapado en una espiral de paranoia y remordimiento. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, una sensación de culpa y miedo me invadía. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitar sentirme atraído por la promesa de dinero fácil. Finalmente, el día del segundo intercambio llegó. Una vez más, dejé el frasco en la puerta de mi vecino y observé desde mi ventana. El hombre llegó, recogió el frasco y se fue, esta vez sin detenerse a beber en la calle. Parecía más apurado, lo que solo aumentó mi ansiedad. Esa noche recibí otro mensaje del hombre, pero esta vez la cantidad que pedía era simplemente demasiado. 2 litros de sangre. Sentí una punzada de pánico. Sabía que donar esa cantidad de sangre era peligroso, incluso potencialmente mortal. Tragué saliva y con manos temblorosas le respondí que no podía hacerlo, que era demasiado para mí. Esperaba que él entendiera y aceptara mi decisión. Pero no fue así. Su respuesta fue fría y amenazante, sugiriendo que encontrara otra manera de cumplir su pedido, o que sufriría las consecuencias. El día en que debía entregar la sangre llegó, y el miedo en mi interior había crecido hasta convertirse en una bola de terror puro. Desde mi ventana vi cómo la camioneta negra se acercaba una vez más. Pero esta vez, no había ningún frasco esperándolo. Observé con el corazón latiendo violentamente cómo el hombre bajaba del vehículo y se dirigía directamente a la puerta de mi vecino. Tocó el timbre, y cuando mi vecino abrió la puerta, el hombre lo agarró por el cuello y comenzó a asfixiarlo. Los gritos de mi vecino eran desgarradores, y el miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar, estaba completamente petrificado. Los gritos de auxilio atrajeron la atención de los demás vecinos, quienes, afortunadamente, llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron y entraron en la casa de mi vecino, se encontraron con una escena que parecía sacada de una película de horror. El hombre había atacado a mi vecino y lo había mutilado, dejando su cuerpo destrozado en la sala de estar. Pero lo más perturbador fue encontrar la cabeza de mi vecino en la ventana, con una nota escrita con sangre que decía 2 litros para la semana que viene. La visión era grotesca y surrealista, algo que nunca podría borrar de mi mente. Me sentí invadido por una culpa y terror indescriptibles. El hombre fue arrestado y llevado bajo custodia, pero el daño ya estaba hecho. La noticia se esparció rápidamente, y aunque intenté mantener mi anonimato, la historia causó un revuelo en mi comunidad. Nadie podía creer que alguien pudiera llegar a tales extremos por sangre. La policía y los medios de comunicación lo describieron como un individuo profundamente perturbado.
con una obsesión insana por el consumo de sangre. Decían que había actuado de manera impulsiva y violenta, movido por una especie de locura que no podían entender del todo. Desde entonces, he vivido con el constante temor de que ese hombre o alguien como él vuelva a buscarme. La culpa y el arrepentimiento me consumen, y cada día me pregunto cómo pude ser tan ingenuo y codicioso. Ahora, cada vez que escucho un ruido extraño en la noche, me sobresalto, temiendo que sea él, regresando para reclamar lo que cree que le pertenece. La paranoia se ha convertido en mi compañera constante. No puedo dormir bien. Siempre estoy mirando por encima de mi hombro, esperando lo peor. Hasta el día de hoy no sé quién es ese tipo. No conozco su nombre, su historia, ni las verdaderas razones detrás de su macabra obsesión con la sangre. Lo único que sé es que, según su última amenaza, volverá el próximo mes en busca de más sangre. O peor aún, puede que intente secuestrarme para extraer toda la sangre que quiera. Vivo en constante estado de alerta, sabiendo que mi seguridad nunca será la misma. Esta es mi advertencia para cualquiera que piense en explorar las partes más oscuras de la Internet, en busca de ganancias fáciles. El precio puede ser mucho más alto de lo que jamás podrían imaginar. Por favor, ayúdenme. Necesito salir de esta situación, pero no sé cómo. No sé a quién recurrir porque temo que cualquier movimiento en falso podría provocar su regreso. Esta historia es mi forma de advertir a otros y, tal vez, encontrar una manera de escapar de este horror. Si alguna vez consideras hacer algo similar, piensa 2 veces. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse de nuevo. Siempre he creído en la importancia de darles a mis hijos la libertad de explorar y aprender por su cuenta. La crianza es una tarea compleja, y he tratado de encontrar un equilibrio entre ser un padre comprensivo y mantener cierta autoridad. Mi hijo mayor, Santiago, ha sido siempre un joven responsable y equilibrado, mientras que Lucas, el menor, siempre ha tenido una inclinación por los desafíos y la aventura. A lo largo de los años, su espíritu rebelde se manifestaba en pequeños problemas. No hacer caso a las reglas de la casa, salir sin permiso, o experimentar con cosas que yo preferiría que evitara. Sin embargo, nunca imaginé que su curiosidad nos llevaría a enfrentar un peligro tan inmenso. Era una mañana común de verano. Me desperté temprano, como de costumbre, para prepararme para otro día de trabajo. En mi rutina matutina, me dirigí a la habitación de Lucas para asegurarme de que estuviera listo para el día. Pero al abrir la puerta me encontré con una habitación vacía. La cama estaba deshecha y su ropa aún estaba en el suelo, pero no había señales de Lucas. Pensé que quizás se había ido a la casa de un amigo o que simplemente se había levantado antes que yo. Sin embargo, cuando busqué en la casa y pregunté a los vecinos y amigos cercanos, nadie parecía saber dónde podría estar. La preocupación comenzó a crecer dentro de mí. Lucas había desaparecido sin dejar rastro, y cada minuto que pasaba sin noticias suyas intensificaba mi ansiedad. En un esfuerzo desesperado por encontrar alguna pista, decidí revisar su computadora. Era una de esas cosas que solía hacer de vez en cuando para asegurarme de que estuviera usando Internet de manera segura. Encendí el ordenador y me dirigí directamente a su perfil. Esperaba encontrar algún mensaje reciente, una pista sobre dónde podría estar, pero no encontré nada de eso. La bandeja de entrada de sus correos electrónicos estaba vacía. No había mensajes de texto y sus redes sociales no mostraban ninguna actividad reciente. Mi angustia se convirtió en desesperación cuando me topé con una carpeta en el escritorio llamada Estudios de Verano. Lucas había sido un estudiante promedio, con calificaciones que no sobresalían pero que tampoco eran alarmantes. Por lo tanto, el nombre de la carpeta me pareció extraño. Decidí abrirla para ver qué contenía. Dentro encontré otra carpeta con el nombre Los Chicos Malos, un nombre inquietante que me hizo sentir un escalofrío. Al abrir esa carpeta, descubrí un programa que no reconocía, un navegador con un icono peculiar. Llamé a Santiago para que me ayudara a identificarlo. Santiago llegó con el rostro preocupado. Cuando vio el navegador, me explicó que se trataba de un acceso directo a la Deep Web, una parte oculta de Internet conocida por albergar actividades ilegales y peligrosas. Me dijo que era un espacio en el que la gente podía comerciar con todo tipo de cosas, desde drogas hasta identidades falsas,
y que era un lugar extremadamente peligroso. La revelación me dejó helado. Nunca había pensado que Lucas se involucrara en algo tan oscuro. Sin embargo, el hecho de que hubiera un acceso directo a la Deep Web en su computadora indicaba que estaba explorando estos peligrosos territorios. Decidí seguir adelante y explorar el navegador con Santiago. Navegar por la Deep Web fue una experiencia inquietante. El diseño de los sitios era sombrío y desconcertante, con un aire de ilegalidad que se sentía casi tangible. Nos encontramos con varios sitios web que ofrecían todo tipo de productos y servicios cuestionables. Después de varias búsquedas y con el corazón latiendo con fuerza, encontramos un sitio que transmitía videos en directo. La imagen en la pantalla era borrosa y distorsionada, pero pude distinguir que mostraba a un grupo de hombres alrededor de un niño atado a una silla. La angustia me invadió cuando vi que el niño tenía una capucha que le cubría el rostro. La transmisión estaba acompañada por un chat en vivo, donde se estaban realizando ofertas para comprar al niño. La sensación de horror y desesperación se apoderó de mí al darme cuenta de que el niño era Lucas. La imagen de mi hijo atado y desprotegido era más de lo que podía soportar. Los hombres en el video comenzaron a recibir ofertas para la subasta. La primera oferta fue de $1,000, pero el monto fue rápidamente superado. Cada nueva oferta parecía aumentar mi terror, mientras veía cómo la subasta alcanzaba cifras cada vez mayores. Desesperado por salvar a mi hijo, decidí intervenir. Ofrecí $30,000, esperando que fuera suficiente para asegurar su liberación. Pero pronto, me di cuenta de que la subasta seguía subiendo. Los hombres en el video parecían divertirse con el caos que se estaba desatando. Finalmente, hice una oferta de $50,000, que era todo lo que podía reunir con el dinero que tenía disponible y que podía vender. La oferta fue aceptada, y los hombres confirmaron que Lucas sería liberado una vez que se completara la transacción. El proceso de transferencia de dinero a través de bitcoins fue un desafío en sí mismo. No estaba familiarizado con esta criptomoneda, y la transacción parecía interminable. Mi mente estaba llena de pánico, temiendo que cualquier error pudiera resultar en la pérdida de mi hijo. Cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Finalmente, la transferencia se completó y recibí una dirección para recoger a Lucas. Un terreno baldío a más de 100 kilómetros de nuestra ciudad. Mi corazón latía con desesperación mientras me dirigía hacia ese lugar, con la esperanza de encontrar a mi hijo sano y salvo. Cuando llegué al terreno baldío, lo que vi me dejó sin aliento. El lugar estaba desolado, con un ambiente siniestro que parecía resonar con el eco de mis temores. Allí estaba Lucas, sentado en el suelo, con una expresión de miedo y agotamiento. Corriendo hacia él, lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo un alivio inmenso al tenerlo de nuevo en mis brazos. Lucas estaba en shock, su cuerpo temblando de miedo y debilidad. Llamé a la policía inmediatamente explicando la situación mientras intentaba consolar a mi hijo. La angustia de no saber cómo reaccionar, de sentirme impotente, fue abrumadora. La policía llegó rápidamente al terreno baldío y se encargó de la situación. Investigaron el área, pero no encontraron a los secuestradores ni evidencia que los condujera a ellos. La experiencia había sido un verdadero desafío emocional y físico, y aunque Lucas estaba a salvo, el trauma estaba lejos de sanar. Decidimos mudarnos a una nueva ciudad para protegernos y asegurar nuestra seguridad. La computadora de Lucas fue destruida, y nos aseguramos de eliminar todas nuestras cuentas en redes sociales y cualquier otra presencia en línea que pudiera exponer a nuestra familia a futuros riesgos. Ahora vivimos en un lugar nuevo, tratando de reconstruir nuestras vidas después de este evento traumático. La experiencia nos ha dejado cicatrices profundas, y el miedo de que los secuestradores puedan regresar o que puedan buscar a Lucas de nuevo, persiste en nuestra mente. Lucas está recibiendo terapia para superar el trauma, y nosotros, como familia, estamos intentando adaptarnos a nuestra nueva realidad. Este evento nos ha enseñado una lección dura sobre los peligros ocultos de Internet y la importancia de proteger a nuestros seres queridos de las amenazas invisibles que acechan en las sombras digitales.